Perfecto. 7:30, ya estamos transmitiendo en ambos lados. Vamos comenzando para toda la gente que ya está conectada de forma puntual. Y antes me gustaría explicarles un poquito, si ya hay personas aquí que ya han estado en nuestros seminarios anteriores, podrían ver que anteriormente lo que hacíamos eran sesiones prácticamente de preguntas y respuestas de todas esas dudas que tenía la gente con o acerca de COVID. En este caso, sí, los doctores nos ayudaron un poquito en realizar unas pequeñas presentaciones en las cuales nos van a explicar un poquito sobre la patología y posteriormente sobre el programa de rehabilitación que se tiene en el hospital y posteriormente ya al final haremos una sesión final de preguntas y respuestas. Tenemos algunas que ya fueron recopiladas que ustedes nos han ido haciendo en redes sociales y conforme nos vaya dando tiempo voy leyendo algunas que se tengan aquí en el chat. Ahí les pido de favor que nos vayan colocando sus preguntas en la castillita de preguntas y respuestas para que yo de ahí las pueda tomar, porque en el chat se van a ir perdiendo a lo largo de la presentación. Entonces, si tienen una duda que quieran hacerle a los especialistas, en el apartado de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Sí, en un momentito les comparto el link de Facebook por aquí. Ah, ya lo tienen, perfecto. Muy bien. En Hospital Puebla, así está, así va a aparecer y ya se está transmitiendo, es la primera publicación que les debe aparecer. De acuerdo, pues bueno, vamos a iniciar y les voy a, en este caso, de forma inicial, así, a presentar a nuestros especialistas que nos estarán acompañando el día de hoy. Bien, de forma inicial tenemos por ahí al doctor Juan Carlos Pérez Alba. Él es cardiólogo intervencionista, quien se encuentra al frente del programa de rehabilitación cardíaca en el hospital y en este caso nos va a poder hablar un poco de esto encaminado a pacientes post-COVID. Entonces, muchas gracias, doctor. Por ahí también nos estará acompañando el doctor Eric Bringas Locela, con especialidad en neumología, a quien le agradecemos también esté aquí, ya que nos podrá resolver dudas muy específicas a su especialidad y sobre esta patología que estamos tratando. Muchas gracias, igual, doctor. Gracias a ustedes. Tenemos también al licenciado Francisco Carreto con la licenciatura en rehabilitación física, así como la especialidad en terapia respiratoria, quien nos podrá hablar un poquito de ese conocimiento en el tema y experiencia con los pacientes que está atendiendo actualmente en nuestra clínica. Muchas gracias también. Saludos. Y también se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida al doctor Christopher Torres Bogarín, cardiólogo especialista en rehabilitación cardíaca, quien lleva el seguimiento en pacientes en nuestra clínica de cardio y nos podrá contar también un poquito de esa experiencia que ha tenido hasta el momento. Muchas gracias también, doctor. Saludos a todos, hola. Y por último, como autoridad en el Hospital Puebla, esta vez estará presente nuevamente con nosotros el doctor Antonio Martínez, director médico, quien aparte de fungir como autoridad, nos podrá hablar un poco de su experiencia al ser paciente post-COVID. Entonces nos podrá dar ahí esta experiencia también. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Entonces, sin más, daremos paso al inicio. En primera instancia empezará con su presentación el doctor Bringas. Entonces, proyectaré por aquí. Ahí se ve la presentación. Sí. Sí. ¿Ya se ve? Bueno. Ok, pues muchas gracias, Marisol. Gracias también a las autoridades del Hospital Puebla por darnos la oportunidad nuevamente de compartir con amigos, con auditorio, con seguidores de este problema que seguimos viviendo, ¿no? La pandemia del COVID-19, que lejos de ver nosotros ya una tranquilidad, una curva de descenso, lo que vemos es una eterna
curva ascendente que no sabemos ni siquiera cuándo esto vaya ya no a acabar, sino a mejorar. Por lo tanto, ya son más de 110 días que hemos podido adquirir nuestra propia experiencia en el hospital en base ya a decenas y decenas de pacientes tratados por las múltiples especialidades involucradas. Y hoy, más que hablar un poco de la patología del virus, lo que queremos es movernos a qué pasa después, qué es lo que afecta, estamos viendo no solo en el sentido respiratorio, porque claro que sabemos que el órgano de choque sigue siendo la neumonía por el daño que provoca el virus, pero sabemos perfectamente que esto pues, se comporta como una enfermedad multisistémica que no implica únicamente el pulmón, sino que hay daño a corazón, en el caso de la inflamación de las fibras cardíacas, conocida como miocarditis, el daño neurológico que hemos visto también mucho al principio nos llamaba la atención, pensábamos que era delirio, pero ahora sabemos perfectamente que puede estar relacionado a meningitis, encefalitis, a los problemas vasculares que ya están en esta fisiopatología muy descrita. Pero de lo que sabemos del pasado, por ejemplo, los pacientes que tuvieron el SARS-CoV o el MERS antes del COVID, que estos sobrevivientes llegan a tener afección comprobada con secuelas hasta en un 60%. El porcentaje aproximado va del 20 al 60%. Y estas secuelas pueden ser divididas en afecciones que van de corto, mediano y de largo plazo, ¿no? Vemos la siguiente, por favor. Entonces, el seguimiento que nosotros estamos planeando ahora con mucho entusiasmo y con mucha dedicación para poder reinsertar o brindar de nuevo a los pacientes que regresen lo antes posible a un estatus de calidad de vida digno y óptimo, es iniciar una rehabilitación lo más tempranamente posible. Estas secuelas obviamente van en base a la severidad, ¿no? Hay pacientes pues, que tuvieron un cuadro leve o moderado que bien pudieron incluso haberlo pasado en casa y otros que estuvieron en un problema más severo de gravedad, de haber cursado incluso terapia intensiva, de haber pasado por un ventilador, estar intubados con un respirador artificial para poder mantener obviamente sus funciones vitales y la vida, pues deja una factura, te pasa un costo y ese costo tiene que ver con un debilitamiento o un empeoramiento de tus funciones no solo respiratorias, sino neuromusculares y cardíacas, sobre todo hacia lo que va en relación a la interdependencia tan importante que existe entre los pulmones y el lado derecho del corazón, ¿no? Entonces, esto ya lo podrá abundar un poquito más aquí nuestro amigo el doctor Pérez Alba, pero básicamente lo que nosotros queremos hoy platicar no es tanto de la fisiopatología de la enfermedad como tal, sino cómo está afectando la vida posterior de estos pacientes que se han recuperado de una enfermedad ya sea de leve, moderada o grave. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver a grandes rasgos? En las lesiones pulmonares, incluso ahorita vamos a ver un par de imágenes de pacientes que están hoy internados con nosotros aquí en el cuarto piso, en la terapia intensiva, que como esos pulmones de una etapa de inflamación habitual que nosotros vemos ahí como si fuera copitos de nieve o esas imágenes que le llamamos en vidrio deslustrado, llegan a cambiar a producir lesiones que se llaman fibrocicatrizales, que provocan obviamente todas estas deformidades, como si fueran desgarros o cicatrices dentro del tejido pulmonar. Y estas complicaciones obviamente tienen consecuencias que van de mediano a largo plazo y que indudablemente
van a requerir de una rehabilitación pulmonar para poder salir adelante de su problema. Vemos la que sigue, por favor. Entonces, aquí, por ejemplo, aunque yo no tengo ahí mucho parte del cursor, pero si vieran, esta es una imagen como si estuviera el pulmón ahí puesto acostado, como si fuera una sandía que uno va rebanando y ve esas imágenes. En el centro podemos ver quizás una imagen muy blanca, muy densa, que corresponde obviamente a las estructuras del mediastino del corazón. El centro de nuestro tórax tiene estructuras vasculares y obviamente alberga también el corazón. Por eso se ve muy blanco. Pero lo resto, lo que está hacia los lados, abierto ahí como las alas de una mariposa, generalmente deben de ser de color oscuro por el aire que provoca la penetración de los rayos X. Cuando ustedes ven todo este tipo de imágenes blancas, manchas, como si un vidrio estuviera tallado, esmerilado, es la característica de las lesiones tardías, de los fenotipos o lo que nosotros conocemos como las características clínicas y genéticas de los que desarrollan una secuela medianamente severa y larga. Entonces, estos pacientes, incluso estas imágenes las estamos viendo después de las 8 semanas. Estamos hablando ya no de 26 días que pueda haber una resolución todavía de esto. No sabemos, yo creo que nadie sabe con exactitud hasta dónde esto se va a resolver y cuándo es el momento de decir hasta aquí llegó, hasta aquí mejoró. Entonces, estamos pensando, lo que los expertos han hablado en otras partes del mundo, viendo ya lo que sabíamos antes de otros tipos de coronavirus, de los resfriados, de las gripas previas, que probablemente incluso con influenza, que es donde México sí tiene una experiencia importante, estas secuelas pueden permanecer, o estas imágenes, hasta 6 meses a un año posterior a haber tenido la enfermedad. Por lo tanto, creemos que las personas puedan continuar con este daño parecido en tiempo a lo que hemos vivido con las pandemias previas de H1N1. Vemos la que sigue, por favor. Entonces, estas tienen obviamente mortalidades que implican discapacidades altas. Esas imágenes son de hoy fuertes, vemos incluso a estos pacientes como cuando están postrados por mucho tiempo, a pesar de que nosotros los ponemos boca abajo, les damos algo de rehabilitación, pueden tener lesiones muy importantes como son estas escaras, ¿no? A nivel del sacro, como pueden ser obviamente los datos de discapacidad ya a nivel cuando han tenido problemas incluso de encefalitis, de encefalopatías. Ahora ya sabemos incluso que el virus tiene una relación hasta con el síndrome de Guillain-Barré, que es una neuropatía que te quita la fuerza muscular y que después estos pacientes pierden mucho peso. Lo característico que siempre nos están refiriendo es que han bajado mucho de peso y que tienen mucha debilidad de sus músculos, ¿no? Debilidad neuromuscular, le llamamos nosotros. La que sigue, por favor. Entonces, miren, ¿qué es lo que puede, de alguna manera, si vemos ahí en el lado izquierdo, es como se ven las representaciones microscópicas de las células o las unidades respiratorias que se llaman alvéolos, que son pequeños sacos, como si fuesen racimos de uvas donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, donde se da el mayor daño en esto del COVID, es en una parte de esta estructura que se llama membrana alveolo capilar. Es como si fuera un espacio, un tejido muy fino que está entre los vasos que llevan obviamente la sangre para intercambiarse y oxigenarse en los pulmones. Cuando ahí se libera toda esta serie de mediadores, cascadas inflamatorias, células que pueden de alguna manera dañar e inflamar a los pulmones, conlleva a que se deposite de una forma más exagerada
sustancias que provocan cicatrices, desgarros o fibrosis. Cuando nos preguntan qué es la fibrosis, nosotros la definimos como un daño cicatrizal, progresivo e irreversible de los pulmones. Por lo tanto, identificarlo en una forma temprana para nosotros es muy importante y por eso es que hemos tratado de proponer ahora una rehabilitación lo antes posible en los pacientes que han estado incluso en una etapa moderada o severa de la enfermedad, que han estado hospitalizados o que han tenido incluso la desgracia, pero a la vez la fortuna de salir vivos de una terapia intensiva, ¿no? Entonces, sabemos que COVID-19 es mucho más letal y más agresivo que influenza, ¿no? Que H1N1. Y las mortalidades, por lo tanto, también son elevadas. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? ¿Y qué es lo que un médico familiar, su médico de cabecera, su internista, su geriatra, su médico de confianza debe de poner a su disposición en el sentido de recomendarles? Primeramente, el laboratorio de fisiología pulmonar lo que nos permite es evaluar cómo quedaron los pulmones. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que generalmente la función pulmonar en espirometría, que es soplar en una computadora para ver qué tanto volumen, capacidad de aire tiene una persona recuperada después de haber sufrido del coronavirus, deja o no una secuela en su función pulmonar. Y eso lo hacemos a través de la espirometría. Otra prueba que nosotros hemos utilizado mucho, porque también cuando estos pacientes con coronavirus han llegado con nosotros, vemos que verdaderamente el no poder manejar flemas, secreciones, acúmulo de todo este tipo de sustancias que libera la inflamación en los pulmones, la verdad no es un problema grave en coronavirus en etapas iniciales. Se vuelve un problema grave en etapas más avanzadas, que yo creo que ahí ya la parte de la rehabilitación como tal pulmonar les hablará ahí el licenciado Carreto, pero para mí, yo lo que sí quiero decirles es que mucha inflamación en un paciente con coronavirus temprano puede ser, y hemos empezado a detectarles, porque aquí hacemos mucho check-up de escrutinio en estos pacientes, de tratar de ver si no tenían un fondo alérgico antes, asmático, hiperreactor, porque aquí en Puebla sabemos que tenemos mucho problema de ceniza volcánica, de problemas de contaminación también, de problemas de partículas ahí que pueden de por sí ya estar dañando los pulmones de la gente que vivimos en Puebla y sus alrededores. Pero la más importante de todas estas pruebas para nosotros es la caminata de 6 minutos, que ahí la tenemos relacionada, porque ahí es cuando vemos si la oxigenación, por ahí he visto compañeros médicos que recomiendan mucho, que es muy importante hoy en día no solo tener un termómetro, sino tener un oxímetro a la mano para poder medir la oxigenación. Igual, entonces, esta prueba permite evaluar de una manera sistemática y sencilla si lo que tú estás oxigenando es lo que deberías tener o es consecuencia de un daño de lo que te provocó el coronavirus. Y después, evaluar la función cardíaca a través de un ultrasonido en el corazón, que se llama ecocardiograma, que es la prueba no invasiva más importante para nosotros en poder determinar si por ahí también ya el corazón queda con alguna secuela porque esos pulmones ya no pueden oxigenar igual, ¿no? Hay quien dice, como un dicho, que cuando el corazón, cuando los pulmones están sufriendo, quizás el corazón está llorando por esa interdependencia, esa intimidad, hermandad que tiene el lado derecho del corazón con los pulmones, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para evitar estas secuelas y que la calidad de vida de las personas puedan incorporarse a su trabajo, a su vida, a sus funciones lo antes posible? Pues es evaluar en un programa completo integral que incluya obviamente nutrición, psicología, porque es la esfera psicosocial del individuo lo que uno tiene que ver, no
tratar como si fueran simplemente enfermedades o órganos separados, ¿no? La economía del cuerpo humano en bienestar y en salud es una máquina universal que depende de la armonía de todos nuestros sistemas, ¿no? Por lo tanto, tener fuerza musculoesquelética, tener buena capacidad cardíaca nos permitirá volver a subir escaleras que una persona con COVID ya después de haber estado intubado no lo puede hacer, volverse a poner de pie, hacer sus actividades diarias y mejorar o volver a ganar ese peso porque se pierde mucha proteína incluso a través de la orina cuando las personas están en un daño grave pulmonar, ¿no? Tienen cierto grado de afección renal. Como lo que decíamos, el virus no solo se queda contenido en los pulmones, sino multisistémicamente afecta a varios órganos. Y obviamente tu calidad de vida. Vemos la que sigue, por favor. Miren ahí esa foto, también una disculpa por que nosotros como médicos no medimos un poquito, pero eso es un moco que se le sacó esta semana a un paciente que llegó con nosotros con una traqueotomía, ahí retenido impresionante, podrían ser, yo creo que 7 centímetros de un tapón de moco impresionante. Entonces esas gentes que han tenido traqueotomía, que tienen problemas para hablar, incluso para tragar, deben de ser rehabilitados en una forma temprana y eficiente, porque les permitirá comer mejor, rehabilitarse más rápido, integrarse a su vida lo antes posible, en el sentido pues de que no queden con una secuela definitiva que no les permita disfrutar de una calidad de vida pues óptima y digna, ¿no? Porque estas secuelas pueden ser parciales, totales o invalidantes por el resto de su vida si no actuamos de una manera más integral y más temprana. La que sigue, por favor. Entonces, es lo que queremos para todos nuestros pacientes. Yo cuando empezaban a llegar hace algunos meses les decía que era exagerado. Ahora si vieran cómo estamos vestidos nosotros en las consultas, yo creo que también parecería de veras sacado de un libro de ciencia ficción. Pero, pues, otra vez, no solo son las medidas preventivas, sino las intervenciones tempranas las que nos llevan a poder tener... darle vuelta a la página y que las personas puedan tener una calidad de vida como si esta pesadilla, la verdad, no la estuviéramos viviendo de esta manera. Entonces, el apoyo multidisciplinario de cardiólogo, nutriólogo, psicólogo, las pruebas que en la clínica de rehabilitación post-COVID básicas y avanzadas en el sentido de los pacientes que ya tengan un daño preexistente, porque la verdad, la gran mayoría de nuestros pacientes pues son enfermos que obviamente tienen problema de sobrepeso, tienen cardiopatía previa, ya sea isquémica o ya sea asociada a hipertensión arterial, a diabetes, a problemas obviamente que implican daño en sus estructuras cardíacas y pulmonares, incluso en sus mismos vasos que nutren y que irrigan la sangre a estos órganos esenciales, ¿no? Vemos la que sigue. ¿Y qué va a pasar también con esto? Viene otra ola también de daño asociado a un origen ocupacional, no solo con la gente que nos dedicamos a la salud, sino con la gente que no tiene nada o tiene que ver con COVID, pero está respirando cloro, desinfectantes, aerosoles, ¿verdad? Todas estas sustancias de higiene que hoy estamos tratando de una manera excesiva o obsesiva para pues prevenir y cuidar nuestra salud. Pero miren cómo seguramente estas enfermedades como asma, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, fibrosis pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, se van a ver descompensadas a raíz de toda esta situación tan lamentable que seguimos viviendo. Vemos la que sigue. Entonces aquí concluyo yo diciendo nada más que en cuanto no haya y no hay un tratamiento que sea efectivo en eliminar el virus en una forma rápida y en una vacuna que no vemos para cuándo vaya a llegar, así como una curva interminable que no sabemos también cuándo vaya a mejorar, la rehabilitación oportuna debe de ser no solo una prioridad, sino fundamental implementar en esta pandemia, ¿no? Muchas gracias y bueno, esperamos hay comentarios.
Doctor, muchísimas gracias. Yo creo que aquí ya amplió nuestro panorama muchísimo. Y ahora le doy paso con su presentación al doctor Juan Carlos Pérez Alba. No sé, ¿a usted compartiría la pantalla? Pero tiene el audio desactivado. Ahí, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y es verdad, yo creo que esta pandemia nos ha hecho a todos tener que a veces con voluntad o a veces sin voluntad, pero que compartir muchas cosas, ¿no? Realmente COVID nos ha enseñado que no es una enfermedad de un solo médico, de un solo doctor. Y bueno, hemos tenido ya que hacer mucha combinación entre infectólogos, internistas, intensivistas, anestesiólogos, neumólogos, técnicos, cardiólogos, de todo, realmente dermatólogos ahora. Y bueno, y el corazón y el sistema cardiovascular, bueno, pues no es una excepción. Ya hemos hablado hasta el cansancio acerca de los diferentes síntomas que puede tener una persona con COVID, pero realmente las primeras evidencias que se tuvieron en China, por ejemplo, hablaban poco de las manifestaciones extrapulmonares, ¿no? Inclusive se dio por sentado que esto era un tema infeccioso meramente o una viremia como tal, pero las respuestas inflamatorias sistémicas de las personas que tienen COVID y que ha tenido ya una permeación hacia el sistema microvascular que rodea el pulmón, bueno, pues todavía no eran del todo conocidas hasta que de repente hubo una serie de autopsias en Italia en las cuales muy poquitas, muy pocos casos en Italia al inicio, se demostró que había un mecanismo ahí extraño, ya sistémico, de microtrombosis perialveolar, unos pequeños capilares que rodean al alveolo, y que esto desencadenaba una respuesta sistémica grave, ¿no? Como vemos aquí, manifestaciones extrapulmonares como insuficiencia renal, trombosis a distancia o bien trombosis pulmonar, y esto tenía que ver mucho con el tiempo de evolución, es decir, por ahí alrededor del día 7, 8 de una carga viral importante. Y una de las cosas que también causó muchos estragos en la mente de las personas es el por qué la tendencia de una enfermedad mayormente grave en gente de más de 60, 65 años, ¿no? En donde la mortalidad era muy alta y existía una relación importante con la enzima convertidora de angiotensina, que finalmente era aparentemente o es el mecanismo de entrada del virus a la célula del huésped, la célula de las personas, ¿no? Y aquí donde el hipertenso, que es una enfermedad que vemos los cardiólogos, se destacó como una persona de alto riesgo para tener específicamente un caso grave de COVID, un poco más de riesgo y también un caso más grave de COVID, ¿no? Un poquito afectando más a hombres que a mujeres. Y esto de la enzima convertidora de angiotensina generó algún tipo de inquietud en el mundo médico, pero también en el mundo en general, porque claro, el hipertenso tiene esta enzima convertidora de angiotensina y toma medicamentos como estos que vamos a mostrar. ¿Es cierto que la hipertensión y la diabetes ayudan a contagiarte del coronavirus? En recientes estudios realizados alrededor del mundo, se descubrió que los pacientes que presentaban datos de infección por el coronavirus COVID-19, además llevaban varios años de presentar enfermedades como la hipertensión y diabetes mellitus. Y ahora te explico el porqué. El COVID-19 tiene la propiedad de unirse a las células a través de una enzima, llamada enzima convertidora de angiotensina, que se expresa en el corazón, pulmón, intestino, riñones y vasos sanguíneos, y que tiene la propiedad de convertir la antitrombina en otra sustancia necesaria para el funcionamiento de las arterias a través de la vasoconstricción. Esta enzima en pacientes diabéticos e hipertensos se encuentra aumentada debido al uso de medicamentos que le inhiben y como mecanismo de rebote el organismo la produce más. También el ibuprofeno y otros antiinflamatorios tienen este mismo efecto.
A nivel genético, se está estudiando el polimorfismo de la enzima, es decir, la forma que tiene, pues puede variar en cada persona. Siendo así, se piensa entonces que al haber circulante mucha enzima convertidora, puede aumentar la posibilidad de infección en personas que han tenido contacto con el virus. Por el momento debemos guardar la calma y no entrar en pánico. Consulta a tu médico ante cualquier duda. Y esto, bueno, finalmente también generó como les decía, una inquietud, pues el papel de la gente mayor con mayor cantidad de enzima convertidora de angiotensina comparado a los niños, a los adolescentes, y el polimorfismo de la enzima y probablemente algún otro factor genético, inclusive hereditario y probablemente hasta racial, se ha asociado a esta respuesta más acentuada en ciertas personas, ¿no? En donde el virus tiene mucho más replicación, en donde el virus tiene mayor daño alveolar, pero al mismo tiempo mayor liberación de sustancias que se llaman citoquinas o citocinas, que afectan directamente, como vemos acá, el vaso sanguíneo perialveolar y liberan otras sustancias que a su vez generan trastornos inmunológicos y trastornos inflamatorios graves. Entonces, por eso hubo un momento dado en el cual salieron videos, inclusive mucha gente de los que nos está viendo, vieron videos en donde se planteaba la posibilidad de que el COVID diera un problema pulmonar en forma de trombosis y no en forma de neumonía, ¿no? Y entonces ahí los neumólogos empezaron a pelearse con los cardiólogos diciendo que era un tema pulmonar. No, 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 es un tema de trombosis. Y ahí tuvimos ahí una discusión de pasillo en donde bueno, cada uno quería que el COVID fuera de su ventanilla. Pero finalmente, lo que sí se vio es que hay gran cantidad de pacientes, la mayoría, que hacen un daño meramente pulmonar inflamatorio, una neumonitis viral, y otros que hacen una gran respuesta sistémica, y a eso es a lo que el doctor Bringas se refería, muchos casos que debutan o no son tan graves, están en las fases más o menos tempranas, y hacen eventos vasculares pulmonares, como tromboembolia pulmonar, ya sea central, pero más periférica, incluso pequeñita, o algunos eventos cerebrales, o algunos eventos vasculares también renales, ¿no? O embolias periféricas o infartos de miocardio. Esto es realmente poco, ¿no? Esta tabla que hicimos un poquito nos determina algunas de las coincidencias que existen entre la gente que tiene COVID positivo y algunos hallazgos a nivel de los estudios cardiovasculares, como puede ser el ecocardiograma, que es bastante útil, que se puede hacer a la cabecera del paciente en la cama, y ahí puedes encontrar inflamación miocárdica, que se llama miocarditis, puedes inclusive encontrar elevación de las sustancias de infarto, que se llaman enzimas cardíacas, y que muchas de las veces están elevadas también por pseudoinfartos. Inclusive estudios microscópicos o anatomopatológicos ven que hay virus dentro de las células miocárdicas, ¿no? Eso es impresionante, porque nunca, a excepción de las miocarditis virales que todos vemos de forma frecuente en cardiología, se había visto un coronavirus dentro, ¿no?, de una fibra miocárdica. Esto realmente ha sido espectacular y guarda una relación directa con la edad de las personas. Entonces, esta manifestación izquierda, del corazón izquierdo, que tienen las personas, algunos casos seleccionados y que coexiste con el daño pulmonar, se ve acompañado lamentablemente, como bien decía el doctor Bringas, de manera muy romántica. El corazón y el pulmón están conectados de manera indivisible, y entonces suele haber cambios secundarios a una falla izquierda, que es hipertensión pulmonar, cambios secundarios a una intubación prolongada, que es hipertensión pulmonar, cambios secundarios a la postración, cambios secundarios a la neumopatía, a la hipoxemia, y que todos finalmente acaban, como dirá el doctor Christopher más tarde, seguramente cuando nos hable del programa de rehabilitación cardíaca, o sea, la fase cardíaca, hipertensión pulmonar y falla derecha. Entonces, el corazón del lado derecho comienza a alterarse de maneras importantes y nos ocasiona falla izquierda y falla derecha y empeoramiento de la clase funcional del enfermo, ¿no? El daño miocárdico, como ya habíamos dicho al principio, puede existir ya sea previamente, como vemos aquí en esta tabla, porque se trata de enfermos, previamente enfermos, o sea, de enfermos ya conocidos con patologías cardíacas, infartos previos, embolias pulmonares, operados de corazón, con cateterismos cardíacos, con una válvula protésica,
que como vimos son más sensibles a tener el virus. Entonces, en un corazón previamente dañado, más la miocarditis viral, más probablemente la hipotensión, más las arritmias, más la hipoxia crónica, más la tormenta de citocinas, todo eso genera que inevitablemente el corazón se vea lastimado por el virus directa o indirectamente. Los mecanismos moleculares, pues no los voy a tocar porque finalmente son un tema bastante médico y esta charla no es tan médica, es más como social, bueno, como de información general. Les voy a adelantar un poquito el video aquí para que veamos y nos saltemos la parte tediosa, pero la tormenta de citocinas que se acaba de liberar una vez que el virus genera un daño local muy importante y la célula inflamatoria que se llama macrófago, que es la que intenta comerse el virus, aquí está, se ve llena ya de partículas virales o de cúmulos virales, va disparando a lo loco, digámoslo así. Quiere matar al virus, pero esta cascada inmensa de sustancias tóxicas para el virus termina por ser una cascada tóxica de sustancias para el mismo cuerpo y los enfermos suelen fallecer de falla respiratoria, pero también cuando es un caso grave suelen fallecer de respuesta inflamatoria que se llama asociada o trombótica asociada a COVID, que le llamamos RITAC. ¿Sabes que el coronavirus puede tener un desenlace fatal en casi el 5% de los casos? Esto es debido a un fenómeno llamado tormenta de citocinas, que son unos mediadores de inflamación y que provocan daño al miocardio y una grave baja de oxígeno celular. Esto es una reacción exagerada de nuestro organismo al virus y a su respuesta inmunológica. En los pacientes que han sido estudiados, se observa una elevación marcada del dímero D, que es un marcador que se eleva cuando hay una formación de coágulos, por lo que se piensa que hay microtrombosis intravascular. Por este motivo, se ha recomendado iniciar tratamiento anticoagulante para pacientes graves con COVID-19. Durante la infección, hay un aumento de la demanda metabólica del organismo, lo que disminuye la reserva cardíaca y provoca que los pacientes con enfermedades cardiovasculares se vuelvan inestables. Esto provoca que la tasa de mortalidad en estos pacientes sea elevada. Muchos tratamientos han sido puestos a prueba de forma experimental, con algunos resultados prometedores. Por ejemplo, inhibidores de interleuquinas, antimaláricos y algunos antivirales suenan como opciones útiles. Sin embargo, no hay un tratamiento definitivo. Por eso, es muy importante contar en el equipo de salud con médicos internistas, neumólogos, infectólogos, intensivistas, cardiólogos, reumatólogos y médicos de urgencias para combatir entre todos esta grave pandemia. Síguenos para saber más del coronavirus y los avances en su diagnóstico, efectos y tratamientos. Y claro, aquellos enfermos, como el doctor Bringas atinadamente decía, que sobreviven a un grave problema intensivo después de semanas de estar hospitalizados, pues requieren, tanto desde el punto de vista pulmonar como cardiovascular, como cardíaco también, de una recuperación, de una rehabilitación. No se puede contemplar una rehabilitación cardíaca sin la pulmonar y una pulmonar sin la cardíaca, y sin la física, y sin la psicológica, y sin la nutricional. Es por eso la creación de este programa tan ambicioso. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Ahí completa, ¿verdad? Y terminamos. Muy bien, pues igual una presentación súper dinámica que aquí está teniendo muy buenos comentarios. Antes de continuar, sí me gustaría muchísimo agradecer. Tenemos en Zoom más de 500 personas viendo el seminario y en Facebook Live otras 500. Entonces tenemos en vivo 1000 personas viendo este seminario. Entonces de verdad les agradecemos. Espero que les esté gustando, que les esté resolviendo muchas dudas. Y continuamos ahora sí hacia la parte meramente de rehabilitación. Le doy paso al licenciado Carreto. Doctor Bringas, si me apoya en dejar de compartir la pantalla para que podamos compartir la siguiente, por favor. ¿Yo o Eric?
Deja de compartir la pantalla. Está compartiendo la pantalla, quítala. Ahí está. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Por ahí creo que ya ven la presentación. Si me apoyas prendiendo el audio, por favor. Listo. ¿Ya me escuchan? Sí. Perfecto. Pues antes que nada, muchas gracias a las autoridades de Hospital Puebla por la invitación y es un honor compartir este webinar con el doctor Bringas, neumólogo, el doctor Juan Carlos Pérez Alba, cardiólogo, el doctor Christopher, cardiólogo rehabilitador cardíaco, con la subespecialidad. Es un placer estar con ustedes y trabajar de la mano con ustedes. Bueno, pues como todos sabemos, esta pandemia del SARS-CoV-2 nos ha traído más preguntas que respuestas y esto nos lleva a que sistemáticamente revisemos y tratemos de aclarar nuestras dudas viendo lo que son bibliografías de patologías anteriores como el SARS, como el MERS, como el H1N1, donde rehabilitamos pacientes y la rehabilitación con estos pacientes fue documentada y nos podemos basar en este tipo de patologías. La siguiente, por favor. Bueno, pues los datos a considerar cuando llega un paciente a hospitalización, ya sea terapia intensiva o hospitalización general, tenemos que el paciente pasó normalmente por una hipoxemia silenciosa en muchos casos. Pacientes llegan con frecuencias respiratorias elevadas, con un desgaste calórico, como mencionaron anteriormente, los pacientes bajan de peso muy rápido, una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Esto hay que aclararlo muy bien porque estos pacientes presentan hipoxemia más no hipercapnia, trastornos psicológicos muy importantes, entre otras características que tiene el paciente de SARS-CoV-2 que llega a una institución hospitalaria. La siguiente. Ahora, esto no es nuevo, esto ya lleva muchos años estudiándose, lo que es el síndrome de reposo prolongado, la debilidad adquirida en terapia intensiva, el deterioro y atrofia muscular que presentan los pacientes, la disminución de la capacidad aeróbica, la disfunción microvascular, el estado proinflamatorio que continúa ahí, que nos acaba de hablar el doctor Juan Carlos Pérez Alba de ello, la polineuropatía, la miopatía, la neuropatía del paciente crítico, la disfunción de los canales de sodio y el desuso muscular. Todo este grupo de trastornos nos llevan un nombre que es el síndrome de reposo prolongado y esto se ha venido estudiando durante años. La siguiente. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que tenemos en el programa de rehabilitación cardiopulmonar? Sistemáticamente los tenemos: mejorar la calidad de vida del paciente, evitar la ansiedad y la depresión, conseguir una ventilación perfusión eficaz, también favorecer el drenaje de secreciones de las vías aéreas. Ya nos enseñaba el doctor Bringas un tapón mucoso ahí de tamaño muy importante, mejorar la sensación de disnea, la disminución del gasto energético y mejorar el entrenamiento muscular ya al final de la rehabilitación. La siguiente. Todos los tratamientos, todos los estudios nos hablan y creo que todos los que vemos la rehabilitación en general sabemos que el tratamiento debe ser individualizado. Debemos primero de ver las secuelas del paciente, con qué secuelas quedó el paciente, la edad, las comorbilidades que presenta, el grado de severidad del cuadro clínico, los días de adherencia al respirador mecánico que asistió al paciente, si lo asistió o no, los esquemas de sedación, los días donde tuvo bloqueos neuromuscular y la rehabilitación temprana, si es que se abordó con rehabilitación temprana o por diferentes circunstancias no pudo tenerlo. La siguiente. Ahora, las fases las tenemos divididas en tres. Una es la evaluación. Primero encontramos la primera situación, cómo se encuentra nuestro paciente. Posteriormente vemos la intervención,
que es la prescripción de ejercicio y el plan de rehabilitación. Y ahorita vamos a ver cómo lo vemos eso, la revaloración y los objetivos alcanzados de nuestras metas. La siguiente. Hay un estudio reciente que sacaron en China donde nos habla que ellos están trabajando sobre los principios de las 4 A's, de las 4 S, perdón, que es simple, seguro, satisfactorio y debemos de salvar al paciente de no estar en las actividades de la vida diaria, de no recuperar su calidad de vida. La siguiente. Ahora, dividimos a los pacientes en paciente cuando se van de alta, en la alta hospitalaria, el paciente si presenta algún trastorno leve o moderado, o un paciente crítico, paciente que ya lleva una atrofia muscular y un desuso muscular muy fuerte. La siguiente. Ahora, miren, en esta gráfica es muy ilustrativa, es con pacientes que recibieron atención. Estos pacientes fueron hospitalizados por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por EPOC, y la supervivencia de 1 año. Y en un grupo de pacientes encontramos que si ustedes alcanzan a ver la línea de arriba, la línea que parece un poco como café, esa línea son los pacientes que no recibieron rehabilitación. El índice de mortalidad es muy elevado. Y la línea oscura es la línea donde nos indican los pacientes que recibieron rehabilitación respiratoria en pacientes con EPOC posterior a la hospitalización. Como podemos ver ahí, nos damos cuenta que la rehabilitación es muy importante en estos pacientes post-hospitalización. La siguiente. Ahora, debemos de tomar en cuenta, esta diapositiva la presentaron en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER. Esta diapositiva nos ilustra en que, primero, un poco más oscuro el rojo, que son mujeres, y más clarito en rojo lo que son hombres. Vemos que los hombres son más susceptibles al SARS-CoV-2, y en este caso todos están en una edad productiva. ¿Sí? Esto nos lleva a que estos pacientes en edad productiva debemos de regresarlos a sus actividades de la vida diaria. La siguiente. Ahora, Hospital Puebla diseñó el paquete de rehabilitación cardiopulmonar, donde tenemos toda esta gama de lo que son consultas, de lo que son valoraciones, de lo que son rastreos, estudios y pruebas que se realizan, así también como sesiones de rehabilitación cardiopulmonar. La siguiente. Ahora, primero encontramos que el paciente al momento de llegar al programa de rehabilitación pulmonar debe de tener una PCR negativa totalmente y debe de presentar un ataque de tórax, ¿sí? Ahí posteriormente un rastreo electrocardiográfico que realiza el doctor Christopher, un electrocardiograma, una medición de presión pulmonar y una prueba de esfuerzo de gases. Esta prueba de esfuerzo de gases es una ergoespirometría con gases exhalados que la realiza el cardiólogo, especialista en rehabilitación, y que va a hablar después de mí, y el doctor con esa prueba nos da un panorama muy amplio de lo que es el paciente, cómo lo vamos a encontrar en esa relación corazón-pulmón que hablaban los doctores anteriormente. También tenemos la espirometría, la caminata de 6 minutos, que también es muy importante en estos pacientes. Hemos encontrado en diferentes estudios y diferentes revisiones que se han hecho en todo el mundo, que la caminata de 6 minutos nos da un panorama muy amplio si tiene trastornos de difusión el paciente. Si baja un 4%, si hay un trastorno de difusión de la basal. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La prueba de fracción exhalada de óxido nítrico, que es el FeNO, también es importante. Cuestionario de St. George, la titulación de oxígeno y la prueba de Tmax y Pmex. Estas pruebas para ver la fuerza de los músculos respiratorios. ¿Sí? La siguiente. Ahora, posteriormente a esto tenemos la valoración psicológica, esta valoración también siendo muy importante, la valoración de nutrición. Ahí la clínica de rehabilitación cardiopulmonar cuenta con una psicóloga y una nutrióloga
perfectamente capacitadas, que tienen mucha experiencia en estos pacientes, y la valoración por rehabilitación cardiopulmonar. ¿Sí? Esta valoración la vamos a ver más adelante, cómo la abordamos. Y posteriormente, ya recaban todos estos estudios, pasan a consulta con los médicos especialistas, que son los cardiólogos y los neumólogos. La siguiente. Teniendo todo esto, teniendo todo recopilado en el expediente, vemos que la rehabilitación cardiopulmonar, los médicos especialistas y el grupo de psicólogos y nutriólogos hacen un equipo multidisciplinario, y de ahí ya viene el plan de intervención del post-COVID-19. La siguiente. Ahora, tenemos que la intervención fisioterapéutica, tenemos las diferentes escalas. Esto nos hemos basado en diferentes estudios de Italia, en estudios de Estados Unidos, y más que nada en uno chino que salió, que es el que tiene más población. La curva de aprendizaje, como podemos ver, es mucho mayor allá que cualquier parte del mundo, y vemos las escalas de fuerza, los rangos de movimiento, las contracturas musculares, la marcha, valoramos el dolor, la evaluación muscular y la escala de Borg. La siguiente. También tenemos, como les mencionaba, la caminata de 6 minutos. Esta caminata se realiza y nos permite ver si hay un trastorno de difusión. Si baja más del 4% de la basal, podemos hablar de que hay un trastorno de difusión. Esto lo presentó la doctora Gochikoa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y esto es en población de aquí de Latinoamérica. Adelante. Los ejercicios respiratorios, estos ejercicios respiratorios que les tenemos aquí, son ejercicios de silla. Estos ejercicios son muy fáciles, son muy ilustrativos, que ustedes se los pueden poner a sus pacientes. Si quieren, hay un manual que se realizó, lo pueden conseguir en la página de Facebook del Colegio Mexicano en Terapia Respiratoria y Rehabilitación Pulmonar. Ahí pueden conseguir el link de un manual de ejercicios respiratorios de silla, que son muy prácticos y son muy fáciles para ponérselo al paciente y muy entendibles. Estos ejercicios nos van a dar una fuerza y nos van a reeducar el patrón respiratorio, que es lo más importante. La siguiente. Ahora, muchos hablan, veo que ahí en lo de chatear y lo de preguntas y respuestas, hay muchas preguntas acerca del inspirón, de los ejercitadores respiratorios, y me gustó poner los inspirómetros incentivos, ya sea el de volumen o el de centímetros cúbicos, porque todos lo tenemos a la mano, parece que todos los conocemos, y a muchos pacientes que ni siquiera se dedican a la medicina o pacientes que no tienen idea de la rehabilitación, estos pacientes conocen estos equipos. Y la técnica adecuada es 1 minuto de inspiraciones profundas y sostenidas y descansar 1 o 2 minutos en reposo. Esto realizándolo de 3 a 5 series. La siguiente. Ahora, aquí tenemos un video cómo el paciente está realizando ejercicios respiratorios de silla, ¿sí? Y reeducando su patrón respiratorio. La siguiente. Aquí al paciente, igual, ejercicios de silla, reeducando el patrón respiratorio. Todo esto, si ustedes pueden ver, se cuida el equipo de protección personal, tanto el paciente como el terapeuta deben de tenerlo colocado. La siguiente. Ahora, en la base de la rehabilitación tenemos 3 fases. La fase muscular pasiva, los ejercicios de silla, la reeducación del patrón respiratorio, los ejercicios diafragmáticos y mejorar la capacidad pulmonar. Esto es en la fase muscular pasiva, es en la primera fase donde nosotros intervenimos. Posteriormente, pasamos al entrenamiento aeróbico. Este entrenamiento lo hacemos en HIIT de intervalos cortos de hasta 60 segundos con una pauta pasiva, ¿sí? Estos entrenamientos de HIIT está demostrado que deben de realizarse con oxígeno cuando el paciente presenta 4% menos del 90%, o sea, 86%. Hacia abajo debemos de realizarlos con oxígeno, no debemos de realizarlos
sin oxígeno el entrenamiento aeróbico. Y la intensidad del ejercicio es recomendable que inicie a menos de 3 meses. El entrenamiento de fuerza es la tercera fase, donde trabajamos de 1 a 3 grupos musculares, la carga de 8 a 12 repeticiones, y con esto también aumentamos los rangos de movimiento. Incrementamos el porcentaje de carga según la tolerancia. Normalmente lo recomendable es del 5 al 15% por semana que vamos aumentando según la tolerancia del paciente. La siguiente. Aquí tenemos que un método constante en ejercicio aeróbico no es lo ideal. Lo ideal son los hits de intervalos cortos de hasta 60 segundos con una pausa pasiva, ¿sí? Esto nos va a llevar a un mejor acondicionamiento físico de nuestro paciente. La siguiente. Y bueno, pues en conclusiones, la evidencia destaca que la rehabilitación cardiopulmonar se suma a la importancia para los pacientes sobrevivientes de COVID-19. ¿Sí? Tenemos que retomar esa experiencia en el manejo respiratorio de los pacientes como SARS, MERS e influenza como punto de partida. Y que el paso del tiempo nos permitirá esclarecer nuestras dudas porque el seguimiento de estos pacientes es obligatorio. ¿Sí? Y bueno, pues eso es todo. Espero sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De igual forma, ya con esto creo que se entiende muchísimo más el tema de rehabilitación y en este caso cómo se está llevando en el hospital. Y antes de pasar con la experiencia del doctor Martínez, que ahorita vuelvo a poner unas imágenes para que ustedes vean que es nuestro paciente ahorita en la clínica, me gustaría darle paso al doctor Christopher para que nos hable un poquito de qué hace él o qué parte lleva, que es la parte cardíaca, en esto que nos acaba de comentar el licenciado Carreto. ¿Listo? Listo, Doc, sí. Hola, buenas noches a todos. Bueno, primero que nada, felicitar a todo el panel de especialistas que han hecho una presentación de forma excelente, de forma clara, fluida, para explicar una pandemia pero una entidad tan complicada. Pido disculpas de antemano por la presentación, tuve un detalle de última hora, pero sin embargo creo que hemos abarcado todos los puntos que pueden generar dudas en la comunidad en general. Principalmente el papel del cardiólogo dentro del programa de rehabilitación no es un papel excluyente. Como bien hemos dado a entender, es una entidad pluripatológica donde la formación de un equipo multidisciplinario va a dar la receta al éxito. Una vez que nos llega el paciente que ha egresado, bien sea de una terapia de asistencia ventilatoria o ha estado manejado de forma ambulatoria, el paciente es estratificado, como bien nos mencionaba el licenciado Carreto. Desde el punto de vista cardiovascular, nosotros hacemos consulta inicialmente en vista a que muchos fármacos que se administraron o que se siguen administrando van a tener ciertas alteraciones en algunos segmentos en el electrocardiograma. Es importantísimo nosotros ver la duración del segmento QT, ya que esto es una parte del electro en la cual nos puede predisponer a arritmias, ¿no? Entonces, hacemos una evaluación exhaustiva, incluye electrocardiograma, un ecocardiograma, enfocado principalmente a la medición de la presión de la arteria pulmonar. Desde hace mucho tiempo ya es algo que viene incluso equiparando al cateterismo derecho, sobre todo que antiguamente era el gold standard de determinación de esta presión. Todo este estado proinflamatorio microvascular que mencionó perfectamente el doctor Pérez Alba se puede ver relacionado con aumento en los diámetros de la arteria pulmonar. A fin de cuentas, hipertensión pulmonar no es más que eso, un aumento de la presión que causa diámetros elevados de dicha arteria, lo que va a conllevar a dilatación de las cavidades derechas. Esa información nosotros la establecemos y la almacenamos para poder diseñar de forma
individualizada el programa de rehabilitación cardiopulmonar post-COVID. Si el paciente presenta manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha, el programa va diseñado también desde el punto de vista cardíaco, cómo se maneja la insuficiencia cardíaca. No todos los pacientes presentan esta dilatación, no todos estos pacientes presentan manifestaciones cardíacas. Es por eso lo importante es este primer tamizaje diagnóstico. Posteriormente, como bien mencionaba Carreto, hacemos una ergometría de gases, una cicloergometría o una ergoespirometría. Realmente cambian con respecto a si se hace en cinta o en banda. Nosotros la que realizamos acá, la que realizamos en cinta, es una prueba de esfuerzo en la cual tenemos la posibilidad de ver cómo funciona la capacidad pulmonar al esfuerzo máximo. Esto a nosotros nos permite medir muchísimas variables, entre las cuales está la capacidad inspiratoria forzada. No es más que analizar desde el punto de vista práctico a través de curvas que no vienen al contexto, pero nos permiten a nosotros ver la información de ese pulmón o la capacidad de ese pulmón al esfuerzo máximo, más todo lo convencional que se realiza en una prueba de esfuerzo, descarte cardiopatía isquémica, respuesta presora, la presencia o no de arritmias. Y esta información le permite al fisioterapeuta respiratorio, al fisioterapeuta cardiovascular, tener información en cuanto al diseño de las distintas herramientas para realizar el programa. Realmente esta iniciativa es una iniciativa de oro, es el gold estándar, porque nos permite o nos va a permitir ver cómo los pacientes que ya han tenido el estatus post-COVID, demostrar de forma médica, de forma cuantitativa, la evolución desde el punto de vista pulmonar, desde el punto de vista cardíaco, cuando ingresan al programa y una vez que son egresados del mismo. Ya lo mismo es vamos a decir, es una adaptación a un programa que llevamos ya desde hace cierto tiempo, enfocado a la cardiopatía isquémica y a la rehabilitación de insuficiencia cardíaca. Entonces, estos extrapolándose a la fusión de ambas especialidades, desde el punto de vista pulmón y corazón, como prácticamente un órgano dependiente del otro con respecto a una parte cardíaca que son las cavidades derechas, nos va a permitir ver esa evolución satisfactoria. Excelente, doctor. Le agradecemos muchísimo, que de igual forma, aunque no estaba la presentación, es muy entendible esto que nos está comentando. Ahora también le pido al doctor, ahora sí, que le cuente, ¿no?, a la gente que está por aquí un poco, ya el ámbito, a pesar de ser médico, nos vamos a ir a cómo fue o cómo es estar siendo paciente, qué pruebas realizó y cómo se fue sintiendo, que platicábamos hace un ratito con los médicos, para que pueda comentar cómo siente este tipo de ejercicios. Y yo les voy a poner por aquí en la pantalla algunas fotos que le tomamos al doctor para que puedan ver más o menos los ejercicios que fue haciendo. Bueno, pues buenas noches a todos ustedes y primeramente pues agradecer al doctor Christopher Torres, al licenciado Francisco Carreto, al doctor Eric Bringas, al doctor Juan Carlos Pérez Alba por sus excelentes ponencias y que nos han ampliado más la información. Quizá para muchos pudiera ser algo técnico, algo muy, pues muy de médico, ¿no? Sin embargo, yo quiero hablar, a pesar de que soy médico, quisiera hablar bajo mi experiencia de lo que he vivido posterior a haber sido egresado de esta enfermedad a nivel hospitalario. Entendamos que hay pacientes que son graves o severos, que son los pacientes que han estado en una ventilación mecánica, pero también hay pacientes moderados y hay otros pacientes leves y que incluso pues, no pisaron afortunadamente el hospital. Sin embargo, creo que en cualquiera de los casos siempre hay algunas secuelas que pudiera traer esta enfermedad y que ya nos han ilustrado bastante
el doctor Eddie Bringas y el doctor Christopher y el doctor Juan Carlos. Y yo afortunadamente tuve una afectación moderada y hay que recuperarse completamente, de estar totalmente ya fuera del periodo de contagio, fuera de la cuarentena, ¿sí? Pero en ese inter de que es uno dado de alta y el momento en que ya está uno libre de contagio, ya hay que estar haciendo terapias respiratorias, pulmonares leves, ¿sí? Yo tengo aquí mis aparatos, no sé si ustedes los ven, unas que estuve desde el hospital, la aeróbica, estas de bolitas, que fueron ejercicios leves cuando todavía tenía el problema de la tos. Después ya que ahora sí la actividad o querer uno regresar a la actividad normal, empieza uno a darse cuenta de qué le pasó a uno, qué problemas tiene. En mi caso yo tuve o tengo todavía secuelas de tipo como si tuviera asma, que le llaman los médicos una hiperreactividad bronquial. Esta se presentaba en forma, pues, sin una periodicidad, de repente en la mañana, en la tarde, en la noche, y sentía yo esa disnea, esa sensación. El toser me sentía un alivio, cansancio, poco esfuerzo, mucho cansancio, ¿sí? Y si hacía esfuerzo, yo lo sentía mi frecuencia cardíaca pues, acelerada. Entonces es cuando hay que ponerse en manos de profesionales. Uno solo, pues ustedes ya vieron que esto es un equipo multidisciplinario y se requiere de un equipo multidisciplinario pues para saber en qué estado está uno. Y como dice Gloria Trevi, hay que hacer un recuento de los daños que esto nos ocasionó, ¿sí? Y ver a partir de dónde vamos a partir, ¿sí? Y es por eso que se hacen diferentes estudios, pruebas, lo de la caminata, la ergoespirometría, el eco en algunas situaciones, la espirometría. Muchos estudios que mencionó el licenciado Francisco Carreto y que para determinar los daños que uno tiene. Y en base a eso empieza uno con los ejercicios propios para cada un paciente. Uno, pues se identificó que yo tenía un corazón muy lento, muy perezoso, como que pues perdí toda mi condición física. Y entonces en cuanto yo tenía pequeñas actividades, pues mi corazón empezaba a acelerarse y poder recuperar a mis basales de frecuencia cardíaca, pues me costaba mucho trabajo. Entonces quedaba yo como agitado, como si hubiera yo hecho demasiado ejercicio y había sido un pequeño esfuerzo. Independientemente de que a veces al estar hablando también me costaba la dificultad de poder hablar, como que se me faltara el aire, como si yo hubiera subido unas escaleras y como cuando termino de subir unas escaleras y quiero uno hablar, así me sucedía en ocasiones. Desde luego hay que ponerse en manos de los neumólogos, de los cardiólogos y le dan unos medicamentos, pues todavía hoy por hoy sigo continuando con mi inhalación. Ya estoy próximo a terminar porque pues, afortunadamente ya vamos mejorando. Entonces, mi recomendación es ponerse en manos de profesionales para que nos vayan guiando y diciendo qué tenemos que hacer y cómo ir haciendo. Y ya lo dijo el licenciado Francisco Carreto, las 3 fases en las que ahora tiene uno que ir, que eso significa ir poco a poquito hasta llegar a recuperarse completamente. Como también lo mencionó el doctor Eddie Bringas, pues habrá unos que se van a quedar con secuelas permanentes y pues nosotros o como pacientes no queremos eso, ¿no? O sea, y yo creo por eso es la importancia de hacer en temprana instancia nuestra rehabilitación, ¿no? Porque ahorita es donde hay que romper esas cicatrices, esas fibras que se formaron como secuelas del daño pulmonar que hubo. Entonces, mi experiencia es que la rehabilitación sí sirve, sí ayuda y pues a uno lo van llevando de la mano para ir mejorando esta capacidad que uno pierde con la enfermedad de COVID. Entonces, pues yo creo que ahí les dejo y pues muchas gracias a los ponentes con sus brillantes participaciones y pues a sus órdenes.
Muchas Marisol. gracias, doctor. Por aquí ya vieron un poquito cómo estaba haciendo los ejercicios. Y pues pasamos rapidísimo a un momentito de preguntas y respuestas. Trataré de hacer las más posibles, pero serán solo algunas. Hay muchas que las fueron preguntando en un principio y ya fueron resueltas a lo largo de las presentaciones de los médicos. Entonces me parece que esas ya fueron quedando resueltas, pero iré haciendo algunas que nos dejan por aquí. Inicialmente, y estoy viendo mucho que lo ponen aquí en el chat y de igual forma en Facebook, y ahorita continuamos con las más clínicas, nos están preguntando si pueden repetir en dónde se puede conseguir el manual de ejercicios que mencionabas, el licenciado Carreto, por favor. Ok, en el Colegio Mexicano en Terapia Respiratoria y Rehabilitación Pulmonar. Colegio Mexicano en Terapia Respiratoria y Rehabilitación Pulmonar es la página web, o también la pueden ver en Facebook, ¿sí? Ahí lo pueden encontrar. Es una guía realizada por el presidente Richard Alcántara Correa y por Ramón Delgado y Radamés Gutiérrez. De acuerdo, muchísimas gracias. Y rapidísimo, doctor Bringas, si me apoyan en encender su micrófono, y nos preguntaban también qué secuelas quedan y cuáles son las más graves después de esta enfermedad. Sí, pues como mencionabas muy rápido, las secuelas más habituales que estamos viendo son las zonas fibrocicatrizales que se presentan en los pulmones a diferentes niveles, en las áreas de mayor declive, o sea, basales, medias, es donde vemos la mayor acúmulo de daño. Y obviamente lo que se menciona mucho del daño angiopático o de la vasculatura, ¿no? La trombosis. Eso probablemente también pueda llevar a infartos pulmonares que de alguna manera llegan a que se hagan estas zonas más dañadas, bronquiectasias, que son como si los tubitos más finos, delgados de los pulmones se llegaran a cicatrizar o dañar en estas zonas que vemos aquí. Entonces, este es un modelo ahí de un pulmón. Esta es la vasculatura donde puede haber microtrombos y todas las cicatrices que el pulmón puede tener, o desgarros o fibrosis, es lo más habitual que vemos: atelectasias, fibrosis, desgarros, trombos. Muchas gracias. Doctor Pérez Alba, paso con usted. Con respecto, nos están preguntando también en el chat y nos lo preguntaron en redes sociales, ¿quiénes necesitan esta rehabilitación? Si todos los enfermos, todos los que tuvieron esta enfermedad, o solo cuando estuvieron hospitalizados. Por aquí en el chat nos preguntan si la rehabilitación es diferente para pacientes que fueron intubados, si solo ellos lo necesitan. Entonces no sé si nos puede apoyar por ahí con su micrófono también. Tiene apagado su micro. Perdón. Hasta donde tengo entendido, y el doctor Christopher seguramente lo va a saber mejor que yo, hay una valoración inicial que se hace en el programa de rehabilitación post-COVID para ver qué tipo de paciente es, aquellos que tienen realmente una afección pulmonar pura, aquellos que tienen las dos, o cardiopulmonar, o aquellos que tienen un histórico cardiovascular previo, ¿no? Y esto hace que sea muy individualizada, como que sea muy personalizada, porque justo ayer platicábamos con el doctor Bringas, no todos los que se hospitalizaron estaban extremadamente graves y quedaron con graves secuelas, y muchos de los que se pasaron la enfermedad en su casa sí quedaron con algunas secuelas. Obviamente aquellos que estuvieron intubados en terapia intensiva y demás, claro, tienen seguro grandes daños y la requieren, pero mucha gente no se hospitalizó y estuvo grave, o sea, estuvo mal. Y sí requiere pues no es una constante, sí requiere una rehabilitación. Entonces, por eso es tan importante esta valoración inicial. Excelente. Muchas gracias. De ahí paso con el licenciado Carreto. Con respecto a, nos preguntan, veo que hay muchísimos fisio conectados, y nos preguntan si la terapia percutora puede ayudar a estos pacientes con COVID. Sí, sí puede ayudar. La realidad es que sí, ya el doctor Bringas presentó
una gráfica como le llamamos todos los profesionales de la salud, el moco asesino. Ahí presentó una fotografía de un moco viscoso y sí, la terapia percutora sí sirve para los pacientes con COVID, pero hay que tener en cuenta si no tiene alguna contraindicación médica y así también ver que los pacientes con SARS-CoV-2 no son al principio cuando llegan, no tienen la característica de tener muchas secreciones. Por lo regular es una vía aérea permeable y ya con infecciones agregadas ya empiezan a retener más secreciones. Muy bien, muchas gracias. Paso con el doctor Bringas, en este caso, y también nos preguntaban si debe ser utilizado para pacientes post-COVID o también podría ser utilizado este programa para las personas con problemas respiratorios o que ya tenían alguna enfermedad y quieran rehabilitarse. Si me apoya igual con su micrófono, doctor, por favor. Sí, gracias. En este caso, obviamente, la clínica de rehabilitación post-COVID pues está dirigida a pacientes que han tenido secuela o que han sido, obviamente, portadores de la enfermedad, porque un paciente con COVID, aun cuando tenga, obviamente, las protecciones de prevención de aerosoles necesarias, cubrebocas, las pruebas que comprueban ciertamente la negatividad en el PCR, que es la detección, ¿verdad?, genética del virus. O sea, los ejercicios, el área de gimnasio, los horarios, pues son aparte para los pacientes que han tenido esta enfermedad. Los pacientes que tienen fibrosis pulmonar por otra causa, que tienen enfisema pulmonar, que tienen daño a corazón derecho, hipertensión arterial pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha. Todos estos pacientes tienen un programa dirigido a su patología y en este caso, por la situación también de ser enfermos, en el caso de COVID-19, pues deben de tener su propio horario, su propio tiempo, su propio equipo. Muy bien, doctor. Igual no me apague el micrófono. Esta pregunta también que nos hacían con respecto a en pacientes con COVID relativamente estables, por no estar internados, es decir, que estén en casa, ¿es recomendable la posición prono o supino? No, bueno, miren, la posición prono se ha, ahora sí que de alguna manera estandarizado o popularizado porque en pacientes que tienen un problema en su oxigenación mayor, o sea, recuerden otra vez que los pacientes están en categorías. Tener una enfermedad leve no es igual a estar moderado o estar severo. Entonces, el prono yo creo que no es para todos, es para pacientes que tienen alteraciones en su oxigenación en estadios moderados o severos, y eso lo hacemos con alto flujo, lo hacemos con incluso el BiPAP, que son un tipo de apoyos respiratorios para pacientes en un estadio leve, sin baja de oxigenación, pues el prono no estará indicado. Ok, prácticamente yo creo que le iré haciendo la mayoría a usted, doc. También aquí nos preguntan, un paciente joven de 35 años, asmático, que haya tenido pequeños focos de neumonía por COVID, ¿puede a futuro adquirir un EPOC o alguna otra enfermedad pulmonar degenerativa que se haya desencadenado del COVID? Sí, la respuesta es sí, como cualquier paciente. Ahora, asma y EPOC son enfermedades diferentes, ¿verdad? El EPOC es más relacionado a fumar, a enfisema, a bronquitis crónica. Tiene una base en sus orígenes diferentes a un asmático que es un tipo alérgico, genético, relacionado, ¿verdad?, a medio ambiente o a cuestiones de inflamación propias de sus genes. Entonces,
Sí, pues sí, obviamente hay asmáticos que nacieron con esa genética y que se dedican a fumar y que terminan con síndromes que se llaman de sobreposición. Entonces sí puedes desarrollarlo. Ahora, si un asmático es más predispuesto a desarrollar una severidad en COVID, es un factor de riesgo para que te pueda ir peor. Sí lo es. Pero a la vez hemos visto también como los pacientes que pensábamos que les iba a ir muy mal con lupus, ¿verdad? Con inmunosupresores, con cortisona crónica, o se cuidan demasiado o llegan poco afortunadamente. Entonces también hay asmáticos que utilizan estas bases en el sentido, por ejemplo, de cortisona inhalada y probablemente tengan un poquito de ayuda en este aspecto, pero si se infectan les puede ir también terriblemente mal. Un poquito mal, claro. Muchísimas gracias, Doc. Ahora paso tantito con el licenciado Carreto. Con respecto a, nos preguntan, después de tener COVID, los pacientes son monitoreados con oxímetro. ¿En qué escala, según el oxímetro, se tendría que evitar el ejercicio, frenarlo? ¿Me apoyas con el micrófono, por favor? Abajo del 90%, y no nada más debemos de valorar la oxigenación. Por ello, la importancia de las pruebas que se deben realizar, como la ergospirometría, porque no nada más debemos de basarnos en la oxigenación, debemos de basarnos en frecuencia cardíaca, en la tensión arterial, y ir incrementando poco a poco el ejercicio. Debemos ir midiéndolo con una escala de Borg. Nos podemos apoyar mucho ahí con una escala de disnea de Borg, nos podemos ayudar mucho de esfuerzo y que no baje del 90%. Ahora, el ejercicio aeróbico está completamente descrito y ya estudiado que se debe de realizar pacientes que tienen daño pulmonar, se debe de realizar con oxígeno. Sin oxígeno, el ejercicio aeróbico, cuando un paciente presenta hipoxemia, está contraindicado. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que con eso resuelve la duda. Y también nos están preguntando por aquí que a dónde pueden acudir, tienen dudas, ¿no?, de este programa, a dónde pueden marcar, a dónde pueden acudir. Y les comentamos, pueden marcar al Hospital Puebla y comunicarse directamente a la extensión 1081, ahorita se las escribo por aquí, que es la clínica de rehabilitación cardiopulmonar. Ahí igual les pueden dar todos los informes. Y como bien decían nuestros especialistas, existen estos dos tipos de paquetes. Todo va a depender de la evaluación que haga su médico y nuestros especialistas. Y está el programa cardiopulmonar completo, es decir, abarcando todo lo que les acaban de comentar, que tiene un costo de 25,500, y el programa meramente pulmonar, que tiene un costo de 15,500. Todo va a depender de esas valoraciones que hagan sus médicos, y si tienen cualquier duda se pueden comunicar igual al hospital para que les podamos resolver todas estas dudas. Por aquí tenía otra vez, se me fue. Ok. Doctor Bringas, igual le vuelvo a pedir que me apoye con su micrófono. Sí. Nos preguntaban, doctor, que una vez que su prueba salió positivo, ¿no?, ¿cuánto tiempo después, lo que platicábamos la vez pasada, siguen contagiando y cuánto tiempo tienen que estar aislados? Y posteriormente, ¿al cuánto tiempo se recomienda poder empezar con este programa de rehabilitación? Bueno, a ver, sí, esa pregunta es bien frecuente y la respuesta está otra vez en los grados de severidad. El paciente que no tiene síntomas, un portador asintomático, por eso le decimos que debe aislarse 2 semanas. Un paciente con síntomas moderados, que puede representar más o menos el 50% de los grupos, puede tener 3 semanas de riesgo de contagio. Y así sucesivamente hasta llegar a los síntomas o los pacientes con severidad extrema, que ahí hemos visto reportes incluso de PCRs que siguen positivas hasta 6 semanas, 8 semanas, incluso después de haber sido
concluido, ¿no? su terapia y de haber sido egresados. Entonces, más o menos los rangos están en esos términos en cuanto a la severidad. Por eso no es lo mismo alguien que tuvo una enfermedad leve, alguien que tuvo un problema grave o severo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y mientras, déjenme busco la última pregunta que hagamos. Y antes de eso, sí quiero reconocer a todo el equipo multidisciplinario que se encuentra en este momento en la pantalla y les manda también un reconocimiento a nuestro director general, el licenciado Rivera, porque justamente los que están viendo aquí fueron quienes los atendieron durante la enfermedad también de COVID que tuvo, ¿no? Y quienes lo sacaron adelante. Entonces, también ese reconocimiento súper grande para todos ustedes. Muchas gracias. Ok. Doctor Pérez Alba, usted cerraría con una pregunta por aquí que nos hacen, la cual nos preguntan, ¿qué consideraciones se deben tener en la rehabilitación de un paciente con lesión cardíaca? ¿Me apoya con su micrófono? La función cardíaca se mide de varias maneras. Una es con un ultrasonido del corazón, que es un ecocardiograma, ya sea de reposo o de esfuerzo. Y con esta prueba que el doctor Christopher Torres planteaba, que es la ergoespirometría o esta prueba de esfuerzo con gases. Entonces, el alcance metabólico y energético que tiene el corazón se mide, pero al mismo tiempo se mide las condiciones en las que quedó y la reversibilidad de estas condiciones. Entonces, primero en la valoración inicial se plantea, se pone un punto, se cuantifica el daño miocárdico y qué tanto puede ser viable el tejido cardíaco, porque muchas veces el tejido no se muere, queda un tejido vivo pero aturdido y esto hace que pueda recuperarse al cabo de algunas semanas. El corazón es benévolo y la verdad es que al ser un órgano muscular, pues tiene la misma recuperación que un músculo realmente, ¿no? Que cualquier tipo de músculo. Entonces, el entrenamiento y un adecuado plan de ejercicios, lejos de que hace 30 años era prohibido hacer ejercicio si tú tenías un problema cardíaco, ahora al contrario, ahora está súper indicado porque tu corazón tiene un daño reversible seguramente y mejorará tu calidad de vida. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Pues con esto cerramos. Les agradecemos. Sé que quedan todavía muchas preguntas. Más adelante seguiremos con seminarios. Les voy a dejar por aquí en el chat el link en el cual van a poder encontrar todos nuestros seminarios que vamos sacando semanalmente. Veo que también nos están preguntando si pueden volverlos a ver y todo esto se van quedando guardados tanto en nuestro Facebook del hospital como en este link alojado en nuestra página de internet. Entonces, se los dejo, ustedes lo pueden buscar. Si se les perdiera, ingresan a la página de internet del hospital y hay un apartado que dice seminarios. Así que los dejamos para que puedan compartirlos, volverlos a ver y cualquier cosa que necesiten. Nuevamente les agradezco muchísimo a todos nuestros especialistas. Creo que este seminario enriqueció muchísimo a todos los que nos están viendo y los que posteriormente los seguirán viendo en las reproducciones. De igual forma, a nombre del licenciado Rivera, un agradecimiento enorme. Y a todos los participantes, de igual forma, les agradecemos el tiempo que nos brindaron. Esperemos que sigan participando en nuestros siguientes seminarios y pues que tengan bonita noche. Muchísimas gracias, doctores. Igual. Nice. Gracias. Hasta luego. Bye. Buenas noches.